Bien, vamos a saludar a nuestro primer invitado, a Guillermo Churuchumbi. Él es el coordinador nacional de Pachacuti. ¿Cómo está, Guillermo? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido, ¿me escucha? Muy buenos días con todos los amigos que están en sintonía de Ecuador en directo. Muchísimas gracias por su invitación y aquí estamos para conversar, para dialogar y resolver algunas inquietudes que tenga la ciudadanía y sobre todo aquellos que están en sintonía de Ecuador en directo. Guillermo, ¿dónde se encuentra usted? Veo que está en un vehículo, está viajando. Estoy viajando, estoy al, al norte de la ciudad de Quito viajando para Otavalo. Bien, Guillermo, la gran pregunta de todos, ¿no? ¿Por qué Pachacutic no presentó candidatos a asambleístas nacionales? Entiendo que usted no tenía el poder de decisión. Hay una coordinación que se ha prorrogado y que sigue todavía indirectamente o directamente manejando el Pachacutic. Como es de conocimiento público y usted mismo lo ha manifestado, en estos momentos tenemos una coordinación en prórroga, van por 7 años, al frente el compañero Marlon Santi y la señora Cecilia Velázquez como su coordinadora. Y por otro lado también ellos hicieron la convocatoria a un congreso del movimiento Pachacuti, un padrón que ellos organizaron. Por otro lado, pusieron el cronograma, aprobaron el reglamento de elección para el Congreso de Pachacuti, pero que lastimosamente, bueno, con todo, con todo este proceso organizativo, con toda la militancia del movimiento Pachacuti de las 24 provincias, más de 2 delegaciones internacionales, participamos en, en la ciudad del Puyo el 29 de abril. ¿Quién les habla? Guillermo Churuchumbe lideraba la lista A, la lista B liderada por la señora Cecilia Velázquez y la lista C por el compañero Jorge Herrera. Se dieron las elecciones donde estuvieron presentes el Tribunal Electoral de Pachacuti, presentes los delegados veedores de las 3 listas, presentes veedores de del Consejo Nacional Electoral. Si bien es cierto, hubo un pequeño altercado verbal, pero en nada se afectó el desenvolvimiento pleno de las elecciones internas, no se afectó ni se manipuló los padrones, como ellos dicen, no se afectó ni se desubicó las 7 mesas que receptaban los votos de las 24 provincias y las delegaciones internacionales. Fueron testigos de la presencia de más de 1,500, 2,000 personas que estuvieron presentes en el Congreso del Movimiento Pachacuti. El presidente del Tribunal Electoral, con la presencia de los delegados del Consejo Nacional Electoral, proclamaron mi ganancia, siendo como el ganador. Y sorpresa es que al día siguiente existe una impugnación eh, por, le- por un delegado de la lista de la señora Cecilia Velázquez, y indicando que se debe realizar un nuevo congreso. Inmediatamente la coordinación de Pachacute de Ibarra tuvo que pedir las medidas cautelares. Ya no se hizo el congreso del movimiento Pachacuti, se volvió este tema un problema interno. Inmediatamente tuve que presentar toda la información, documentación al Tribunal Contencioso Electoral, y que inclusive en algún momento, en aras de unidad del movimiento Pachacuti, tuve que llamar al compañero Marlon Sante indicando que generemos un proceso de transición
donde yo soy coordinador legítimo, electo legal legítimamente en el Congreso del 29, y que mientras resuelva en el tribunal contencioso electoral, compañero Marlon, empecemos a consensuar la lista de asambleístas nacionales y por supuesto la presidencia de la República. Inclusive firmamos un documento de acuerdo donde se manifestaba consensuar las listas nacionales y por otro lado respetar y acatar las resoluciones de la CONAIE y del Ecuarunari, que aquellos que han traicionado, aquellos asambleístas que han traicionado al proyecto del movimiento Pachacuti, aquellos que han traicionado al pueblo ecuatoriano, aquellos que han estado apoyando al modelo neoliberal, no podrán ser reelectos. Así es que recuerdo que empezamos a trabajar toda una noche llamando a las distintas organizaciones populares, sociales, llamando a la militancia del movimiento Pachacuti para consensuar una lista. Al día siguiente, inmediatamente manifestó que Guillermo Churuchumbi y su equipo ha sido traicionado, que aquella lista no era de consenso. Bueno, en fin, así es que en ese contexto tuve que yo retirarme. Por otro lado, también hubo la asamblea de la CONAIE, del Ecuarunari, retiró la candidatura del compañero Leonidas Issa. Así es que desde ahí he decidido más bien visitar a las distintas provincias del país, a conversar, a coordinar con los prefectos, con los alcaldes, con la militancia, con la adherencia del movimiento Pachacuti. Tarde o temprano se resolverá este tema del tema legal de mi nombramiento, así es que en ese contexto, y lastimosamente por temas de la coordinación saliente, he buscado las distintas formas, no ha dado el brazo a torcer por la responsabilidad de ellos, no se logró inscribir candidato a la presidencia de la República y también candidatos a la Asamblea Nacional. Esa es la situación, mi querido amigo, así es que eso es la verdad. Es una situación muy lamentable para los seguidores, para la militancia del movimiento Pachacuti, siendo la segunda fuerza política del país, donde inclusive jugamos un papel importante en las elecciones seccionales y que lastimosamente por la irresponsabilidad de ciertos dirigentes al frente del movimiento Pachacuti nos ha llevado este vacío a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República. Cuando usted habla de la irresponsabilidad de ciertos dirigentes del movimiento Pachacutic, ¿a quién se está refiriendo Guillermo Churuchumbi? Por supuesto, he manifestado a Marlon Santi, a Cecilia Velázquez, que está ya 7 años al frente del movimiento Pachacuti. Como ustedes han sido testigos, no quieren dejar la coordinación y buscan 1000 maneras de obstaculizar, 1000 formas de boicotear y de no permitir la entrega de mi nombramiento. Correcto. Los candidatos asambleístas provinciales que están o van a participar en la próxima contienda electoral, ¿quién los escogió? Bueno, el tema de los asambleístas provinciales en varias provincias del país ha habido consenso, ha habido primarias internas, ha habido inclusive democracia interna del movimiento Pachacuti. Siempre he manifestado que en el Pachacuti debe haber democracia comunitaria, debe haber participación, donde hay consensos. Yo con mi equipo de la Coordinación Nacional realizaremos el acompañamiento, el apoyo necesario, como ha sido el caso en la provincia de Bolívar. Han realizado primarias internas en acuerdo con las organizaciones, con la militancia del movimiento Pachacuti, así es que respaldaremos a la compañera Yumbay, a todo su equipo, igual que también en la provincia de Cotopaxi,
y también en Tungurahua, por citar otro ejemplo, en la provincia de Morona, Santiago, que también está liderando la compañera Abad. Así es que nosotros, desde la coordinación electa del movimiento Pachacuti, acompañaremos, apoyaremos, asesoraremos a nuestros asambleístas que han sido electos por consenso con la participación interna del movimiento Pachacuti. Para inscribir esas candidaturas no necesitaban la firma del coordinador, que en este momento está prorrogado, Marlon Santi. Directamente era con la provincial. No se olvide que en cada una de las provincias existe un coordinador, existe un presidente del tribunal o presidenta del tribunal electoral del movimiento Pachacuti. Ellos son quienes tienen su autonomía, tienen la potestad legal y administrativa de inscribir sus candidaturas en sus diferentes entidades provinciales del Consejo Nacional Electoral del país. Guillermo, ¿usted se sentó a conversar con Marlon Santi cuando se iban a limar esas asperezas, cuando iba a haber ese acuerdo para que Leonidas Issa sea candidato? ¿Usted se reunió con Marlon, con Cecilia Velázquez? ¿Qué pasó en esa reunión? Mire, yo le he llamado al compañero Marlon Santi indicando que en términos personales no tengo ninguna dificultad, no tengo ningún conflicto en términos personales, ni con su familia, ni con su pueblo de Sarayaco. Al contrario, él ha sido un ex dirigente de la CONAIE, inclusive en las dos elecciones anteriores para la coordinación nacional, yo me permití apoyar, acompañar en condición de alcalde de Cayambe. Eso le he manifestado vía telefónica al compañero Marlon Santi, inclusive en la reunión que tuvimos en la sede del movimiento Pachacuti, le volví a insistir, yo no tengo ninguna dificultad de carácter personal, que probablemente yo sí he cuestionado la forma de cómo están llevando al movimiento Pachacuti, que no ha sido solamente de ahora, desde hace unos 3 o 4 años yo he venido cuestionando de la forma de cómo han conducido al movimiento Pachacuti. Eso sí, yo le dije, por ejemplo, dos temas fundamentales. El uno, que más ha primado la militancia individual, más ha primado la adherencia individual y no la adherencia colectiva. Inclusive muchísimas organizaciones populares, sociales, tienen simpatía, no son del Pachacuti, pero tienen simpatía con el movimiento Pachacuti y ellos tenían interés y tienen interés hasta ahora de participar y de tomar decisiones colectivas. Lastimosamente el régimen orgánico del Pachacuti debía haber sido reformado desde hace más de 7 u 8 años, no lo hicieron en estos años y lastimosamente sigue primando la individualidad y no la militancia colectiva. Y le he manifestado que por favor, aquello es una comprensión. Está bien que las personalidades, las distintas personalidades de la militancia individual puedan tomar decisiones, pero también es importante y fundamental tomar decisiones con la participación de la militancia, reorganizar al interior de las coordinaciones del movimiento Pachacuti. Ese ha sido un criterio que le había manifestado, que es importante profundizar la democracia del movimiento Pachacuti. Un segundo tema que le había manifestado, tenemos que definir una posesión, retomar los principios ideológicos del movimiento Pachacuti. No se olvide que el proyecto político del movimiento Pachacuti es la lucha por la gente que no tiene voz, es la voz de los excluidos, es la voz de las mujeres maltratadas, es la voz de los niños excluidos, es la voz de las personas con discapacidad, es la voz de las personas que luchamos por el cuidado de los páramos, por el cuidado de la Amazonía, por el cuidado de los manglares. Eso somos la expresión del movimiento Pachacuti y por lo tanto somos un movimiento de izquierda. A mí me preocupa mucho es que al interior del movimiento Pachacuti pactarse con la derecha o estar al lado del proyecto neoliberal, eso sí
eso sí debe ser sancionado y no se debe permitir al interior del movimiento Pachacuti. Necesitamos retomar el proyecto original del movimiento Pachacuti. Nosotros somos un movimiento de izquierda, un movimiento comunitario que luchamos por la plurinacionalidad, por la interculturalidad y luchamos también por la unidad en la diversidad de este país. Guillermo, le había manifestado al compañero Marlon Santi. Guillermo, dentro del movimiento Pachacutic hay gente que se ha infiltrado que es de derecha. Sí, podemos, como usted ha manifestado, hay alguna gente que están infiltrados, que tienen un pensamiento de derecha y que lastimosamente han sido serviles a un gobierno neoliberal. ¿Cómo quiénes? Sabemos, hay varias personas que lastimosamente con tal de mantener sus intereses, con tal de mantener intereses personales, lastimosamente han dividido, inclusive hemos sido perseguidos a través de las redes sociales y eso nos lleva a la unidad del movimiento Pachacuti. El doctor Ricardo Vanegas, ex asambleísta, sigue dentro de las filas de Pachacuti. Bueno, usted en este momento todavía no puede decir, pero presume tal vez que siga o no. No lo sé, no sé dónde, no tengo la amabilidad de conocer al señor, que lastimosamente también he sido perseguido por aquel señor que no le conozco, le respeto como profesional, pero que lastimosamente he sido perseguido también en las distintas redes sociales y inclusive con acusaciones muy duras con acusaciones inclusive de racismo político, acusándome inclusive de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito he sido acusado, y cuando sabe que la Contraloría, por un error de digitación, se me ha sobrevalorado mi patrimonio. Así es que con información falsa empezó a perseguirme y no está bien. Y no le tengo odio, no le tengo rencor. A veces así es la política, pero mi conciencia está tranquila, mi honradez sobre todo con mi gente y con mi ciudadanía. Correcto. Ahora, esta semana, hace 2 días, el presidente Guillermo Lasso anunció un nombramiento para la expresidenta de la Asamblea, la abogada Guadalupe Llori. ¿Cómo toman ustedes como parte del Pachacutic esta decisión de que la señora Llori pase a formar parte de las filas de este gobierno? Esto tal vez estaría demostrando de que ella sí estaba del lado del presidente Guillermo Lasso y defendía los intereses del gobierno. Por supuesto, como usted ha manifestado, esa es la otra historia que lastimosamente varios asambleístas no acataron ni respetaron las resoluciones del mismo Consejo Político del Movimiento Pachacuti, liderado por el compañero Marlon Santi. No respetaron, esa es una historia pasada, el pueblo sabrá juzgar en su debido momento. Yo no soy quien para juzgar, pero el pueblo del Ecuador en sus respectivos territorios sabrán juzgar su accionar, su comportamiento de acuerdo a los principios ideológicos del movimiento Pachacuti. ¿Cómo toman ustedes el pronunciamiento del movimiento Pachacutic? Aunque no hay firma, pero sí publican en la cuenta de Twitter de Pachacutic que esos nombramientos que han recibido personas que son de Pachacutic son a título personal, aunque no hemos visto que se haya manifestado el señor Marlon Santi ni la señora Cecilia Velázquez, pero sí hay un comunicado sin firma dentro de la cuenta del Pachacutic. Vuelvo a manifestar, eso es una cuestión personal de ellos y precisamente por su actuar y por su comportamiento ha habido la división del movimiento Pachacuti. Vuelvo a insistir, es que nosotros somos del movimiento Pachacuti, un movimiento de izquierda, un movimiento que luchamos contra el modelo neoliberal, un movimiento que luchamos por los derechos de la naturaleza, un movimiento que siempre hemos estado en las calles defendiendo de los intereses de la mayoría, de los sectores populares, de aquellas personas que están luchando
por la vida en estos momentos. Mire, no puede ser posible que tenemos cerca de 6 millones de personas que están viviendo en una situación de pobreza. Si usted visita las escuelas y colegios, no hay apoyo, no hay apoyo en política pública, en política para la inversión, para la educación y para la salud. Es una situación muy, muy lamentable. Más bien se ha profundizado el modelo neoliberal, acabando con la vida de los seres humanos, incrementando la pobreza, incrementando la inseguridad en este país. No se olvide que el tema de la inseguridad es por situaciones de pobreza, de desesperación de las familias ecuatorianas. Miles de ecuatorianos están migrando hacia Estados Unidos, hasta Europa. En esa situación de pobreza, las familias ecuatorianas que viven en el exterior, en estos momentos más de 4.300 millones de dólares, escúcheme bien, 4.300 millones de dólares están aportando para la reactivación de la economía en las familias ecuatorianas. Y eso ha sido también, nuevamente insistir, una situación lamentable. Vuelvo a insistir que aquellas personas que nos han traicionado, han abandonado los principios del movimiento Pachacutic, la ciudadanía sabrá juzgar su actuar y su forma de pensar. Claro, mientras hay gente que está afuera y que se la está jugando por el país y que envían sus recursos, hay otros que sacan los recursos a paraísos fiscales. Pero bueno, eso es para otro análisis. Guillermo, ¿cómo toman ustedes la decisión de Marlon Santi a nombre de Pachacutic, que anunció el apoyo a la candidatura de Yacu Pérez? Mira, igual hemos manifestado, eso es una decisión personal, en condición de coordinador nacional electo del movimiento Pachacutic. El próximo 14 de julio estamos convocando a una convención nacional para 3 temas. Primero, para hacer un análisis de la coyuntura nacional, de la coyuntura económica, política a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y segundo, es importante que también debatamos el programa de gobierno del movimiento Pachacutic para los candidatos presidenciales 2023. Para nosotros es prioridad, no los nombres, es el programa de gobierno, con un programa de gobierno que permita superar la pobreza, un programa de gobierno que permita hacer inversión en salud, en educación, un programa de gobierno que apoyemos a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos, a los empresarios, un programa de gobierno que active la economía de este país. Es importante que discutamos. Podemos tener un presidente de las repúblicas, podemos tener asambleístas, pero si no tenemos un programa de gobierno que sea incluyente, que articule la activación del empleo, no podemos seguir así. Así es que en ese contexto también discutiremos un programa de gobierno y finalmente vamos a debatir quién de los candidatos presidenciales puede acercarse al programa de gobierno que vamos a debatir el 14 de julio con la presencia de las organizaciones populares, organizaciones sociales, con los distintos emprendimientos de la economía popular, de la economía solidaria, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones ambientalistas. Inclusive nosotros vamos a trabajar en la campaña Sí al Yasuní, Sí al Chocó Andino, donde los miles de jóvenes quiteños, inclusive yo cuando estuve de candidato a la prefectura de Pichincha, mi compromiso era apoyar a Quito sin minería. Así es que en ese contexto es importante también buscar otras alternativas productivas. Mire, acabo de venir yo de Chimborazo, acabo de venir de Morona, Santiago. Existen hermosos sitios turísticos, de cascadas, de lagunas, que con poca inversión en infraestructura, apoyando al emprendimiento turístico, pudiéramos nosotros ser Ecuador una potencia turística. Mire, Costa Rica, un país pequeño que no vive de los ingresos petroleros, al contrario, han desarrollado toda infraestructura hotelera, turística, y Ecuador también podemos transformar en un destino turístico y con esto también podamos democratizar la economía y mejorar la situación del país. Finalmente, Guillermo,
¿Cómo califica Guillermo Churuchumbi al gobierno de Guillermo Lasso, de su tocayo? Si lo tiene que calificar usted del 1 al 10, ¿cuánto le pondría? Yo estoy manifestado en varias entrevistas. Lastimosamente el presidente de la República, su plan de gobierno no ha cumplido. No ha cumplido y además ha profundizado la inseguridad, el desempleo. Al contrario, ha habido persecución a los dirigentes, a las organizaciones populares. Ha habido persecución. Compañero Leonidas dice en estos momentos, mi solidaridad tiene más de 17 juicios. A través de la fiscalía ha habido un proceso realmente de persecución y eso no está bien para la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos. Así es que eso es mi opinión sobre el señor presidente de la República. Guillermo, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias a todos los amigos que están en sintonía de Ecuador en directo, un espacio muy importante para que la ciudadanía conozca de cuál es el sentir y el pensar del movimiento Pachacuti, de cuál es el sentir y el pensar pensando en el bienestar de los ecuatorianos. Es que nuevamente, antes de despedirme, quisiera también a aquellos que no se olvide que las festividades, el Inti Raymi que estamos viviendo en el norte de la provincia de Pichincha, en la provincia de Imbabura, donde es intenso los bailes circulares, donde se comparte con la familia, comparte los bailes, la comida, la bebida. Son tiempos también de agradecimiento. Así como tenemos tiempos para movilizar, tiempos para trabajar, tiempos para cuidar el agua, para cuidar la naturaleza, también tenemos tiempos para disfrutar del Inti Raymi. Así es que hacemos una cordial invitación para que vengan a disfrutar de las festividades de nuestra tierra. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos y todas aquellos que están en vivo y en directo de Ecuador en directo. Gracias. Gracias a Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachacutic, coordinador, pero todavía no lo reconocen porque impugnó el señor Marlon Santi. Bueno, así es la política.